Muy bien. Bien, de lo que trata entonces el tema, el asunto que vamos a ver el día de hoy, mañana y pasado, trata de un tema importantísimo que se denomina elaboración de la planilla electrónica e incluye las últimas modificaciones que entran en vigencia de agosto del 2011. A ver, nos podemos dividir en dos grupos. ¿En dos grupos en qué sentido? No sé. ¿Alguno de ustedes ha intentado modificar el tema de derechohabientes en su planilla electrónica común y corriente, en esa planilla electrónica que ustedes tienen, la versión 1.8? ¿Alguno de ustedes ha tratado de ingresar un cónyuge, un hijo, alguien? Y seguramente lo más probable es que ha ido a la planilla electrónica y no puede hacerlo, ¿no? Y de seguro que ha tenido que ingresar sus datos a la clave SOL y ha tenido que registrarlo por medio de clave SOL. Entiendo que un grupo de ustedes lo ha hecho, yo no voy a encuestar quién lo hizo y quién no, porque no puede ser no. Pero voy a partir del supuesto de que nadie lo hizo. El T-registro ya está vigente desde febrero, pero está vigente para derechohabientes. Entonces, para todos ustedes que hayan querido ingresar derechohabientes, que quiere decir cónyuge, hijos, ya han debido de haberlo aplicado. ¿Por qué? Porque la planilla electrónica no les dejaba opción. En agosto, es decir, en unos días más, postergado por una resolución ministerial, va a entrar en vigencia el T-registro al 100%. ¿Okay? Y luego, recién a fines de agosto, el 24 de agosto, va a salir la versión a prueba del plan, que es también algo de lo cual vamos a comentar. Muy bien. Entonces, desde esta perspectiva, la planilla electrónica va a tener una nueva estructura. Y como nosotros vemos acá en el material, a partir del 1 de agosto del 2011, la planilla se va a encontrar conformada por dos cosas: por el T-registro y el plan. Ya. Dicen, es nuevo, realmente es algo que no he visto nunca, cambios radicales. No, simplemente es la forma en la cual van a operar. Ustedes siempre han operado una, entre comillas, T-registro y también un plan. No te entiendo. A ver, si ustedes van a llevar una nueva contabilidad, y obviamente va a haber una planilla en esa nueva contabilidad, ¿qué es lo primero que hacen? Bueno, me voy a la planilla electrónica, ¿y qué haces? Bueno, declaro, le doy nuevo y le doy de alta, entre comillas, al nuevo empleador. ¿Qué más haces? Bueno, de ahí luego ingreso los trabajadores. ¿Qué más? Los derechohabientes. Ya, perfecto. Entonces eso va a un módulo, ¿no es cierto? Y luego, ¿eso lo haces mensualmente? No, eso lo hago siempre y cuando haya nuevos trabajadores. Perfecto. Pero lo que hago mensualmente, ¿qué cosa hago? Mensualmente tengo que hacer, ingresar, pues, lo que es datos de planilla, ingresos, descuentos, aportes y todo eso. O sea, son dos etapas claramente diferenciadas, ¿no es cierto? Una cosa es datos de la empresa, otra datos de trabajador y datos del derechohabiente. Y otra cosa muy distinta es lo que mensualmente hacemos: descuentos, aportes, ingresos. Entonces, los datos de la empresa, trabajador, derechohabientes y todo eso es lo que se llama T-registro. Mientras que lo que es PLAME es lo que nosotros hacemos en nuestros cálculos de planilla. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes están obligados a llevar planilla electrónica? Bueno, ahí está de referencia. Bueno, de referencia está para... Bueno, ustedes a lo mejor lo han visto, lo voy a pasar de largo. Me dicen, ¿por qué? Porque, bueno, la idea de acá es más bien quiénes están obligados a llevar registro y plan. Pero de todas maneras ahí les coloco de referencia a las normas. Y por A o por B, alguien que todavía usa el 402, ¿se acuerdan del 402? El 402 es el famoso formulario que antes del PDT de planilla electrónica. Bueno, también ya se dan algunas opciones para aquellos casos de algunas personas que ya van a dejar de usarlo y van a usar el plan. Quiero llamar su atención en lo siguiente. Ahí le estamos dando bastante material de lectura para que lo vean en casa, pero voy a tomar algunas cosas puntuales. Bien, ¿quién no se encuentra en la clave SOL cuando ingresa a la clave SOL con formularios virtuales? Sí, porque hay formularios virtuales, por ejemplo, para reclamos, para determinados procesos, ¿no? Y entonces con esto vamos a tener también con formularios virtuales. Es así, por ejemplo, tengo la 1601, la 1603, la 1604. Son formularios que yo no voy a encontrar en un PDT, sino probablemente lo voy a encontrar más bien ingresando con mi clave SOL. O sea, ahora vamos a entrar a una etapa de formularios virtuales, que probablemente ya alguno de ustedes lo haya visto. ¿Ok? Una definición de planilla electrónica. Pasamos de frente, por favor, buscamos la siguiente diapositiva. La siguiente dice definición de planilla electrónica. En resumen, en esencia, ¿qué es planilla electrónica a partir de esta fecha? La planilla electrónica se divide en dos componentes. ¿Cuál es? El T-registro y la planilla mensual de pagos, que se elabora a partir de la información del registro. ¿Ya? Un comentario rápido. Me dicen, ¿sabes qué? Yo trabajo en una empresa de construcción civil, ¿sí? Y ¿sabes qué? Pues tú sabes que yo hago mis planillas semanales.
Ya, acá hay una salvedad. Solamente, siempre la planilla es mensual. Lo que pasa es que tú puedes tener liquidaciones anticipadas semanales, quincenales, ¿no? Pero la planilla es mensual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la planilla ya es planilla electrónica, eso lo venimos arrastrando desde siempre. Todo lo que hay que hacer es un consolidado para declarar. Entonces, por eso es que se llama de una planilla mensual de pagos, porque alguien va a decir, oye, yo tengo construcción civil, es planilla semanal. Entonces, y acá varía, cambia. No, siempre la planilla ha sido semanal, porque tú haces una liquidación anticipada semanalmente, los conceptos que corresponden a este tipo de remuneraciones. Este gráfico nos va a ayudar un montón. Este gráfico nos permite a nosotros revisar el tema de cuál es la composición de esta nueva, entre comillas, planilla electrónica. Yo voy a colocar los datos del empleador, los datos de los trabajadores, pensionistas, derechohabientes, personal de formación, personal de terceros, todo esto en algo que se llama el registro. O sea, la primera etapa, cuando quieres llevar una contabilidad y vas a ver la planilla, primero das de alta trabajador, ¿no? Perdón, al empleador, ¿no es cierto? Y luego metes los trabajadores, sacas los trabajadores, colocas derechohabientes, sacas derechohabientes. Todo ese flujo de cosas, ¿dónde está? En el T-registro. ¿Y cómo va a funcionar el T-registro? El T-registro funciona cuando yo ingreso con mi clave SOL. Quiere decir que está en el sistema de operaciones en línea. ¿Ya? Entonces la operatividad de eso, ¿puedo verlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo revisarlo? Sí. ¿Esto cuándo entra en vigencia al 100% el T-registro? Sí, el 1 de agosto entra en vigencia. ¿Puedo probar? Sí. Desde el 2 de julio, de este mes, hasta el 31 de julio, está en versión de prueba el T-registro. Si tú ingresas con tu clave SOL, como vamos a ver en unos gráficos adicionales, vas a ver que está ya ahí T-registro. Desde el mes de febrero ya ha estado habilitado, o sea, está vigente T-registro de derechohabientes. Desde febrero, marzo, abril, mayo, todo eso. Y el segundo componente de la nueva planilla electrónica es el plan, que es el plan, la planilla mensual, y que abarca todo lo que es la planilla y los cálculos, ¿no? Declaración jurada, renta cuarta, renta quinta de salud, ONP, lo que es cuarta categoría. Entonces, ese es el segundo componente. ¿Cuándo muevo uno y cuándo muevo otro? El primero lo voy a mover siempre y cuando tenga que dar de alta nuevos trabajadores, siempre y cuando salga un trabajador, siempre y cuando tenga nuevos derechohabientes. ¿Qué muevo? El T-registro. Y en el caso del otro lado, en el caso del PLAME, el PLAME lo muevo mensualmente porque tengo que colocar ahí, ¿no? Jornada laboral, dónde laboró, tengo que ver cuántos de ingresos tuvo, cuánto tuvo descuentos, cuánto hay de aportes. Esas son dos cosas entonces que abarcan. Y ahora es en sincronización. ¿Cuál es la diferencia? T-registro, el sistema de operaciones en línea. Y en el caso del PLAME es un PDT, pero es un PDT entre comillas especial. Y vamos a ver nuevamente aquí. Ya, muy bien. Vamos a hablar de plazos. ¿Ya? Vamos a hablar. Ya está claro que tengo T-registro y que tengo el plan. Ya está claro eso. Pero vamos a hablar de plazos, que es lo que me interesa, para ver qué es lo que pasó y todo eso. Un favor. Bueno, si no hay sitio ya me avisan. Acá hay adelante el sitio por si acaso. Adelante. Dos. Sí, acá. Por acá por la esquina pueden venir, sí. Ok, listo. Acá, no está ocupado, ¿no? Sí. Veo por ahí algunas personas que han trabajado conmigo en la universidad. No van a hacerlo algo, ¿no? Van a venir mañana a las 5 de la tarde y me van a colocar todos los cuadernos, las mochilas, todo ocupado. Ya, bueno. Vamos. Este es el cronograma que nos va a ayudar a verificar este tema. A ver, veamos. La obligación de dar de alta y baja a los sujetos en el T-registro, así como la de realizar modificación de sus datos, se encuentra vigente desde el 1 de agosto. Veamos un poco de historia de esto. El T-registro para derechohabientes ya está vigente desde febrero. Solo que el T-registro, al 1 de agosto del 2001, va a entrar, de 2011, perdón, va a entrar al 100%. Va a entrar al 100%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver cómo funciona. Tengo que ver qué hace, qué no hace. Entonces, SUNAT siempre, tratándose de estos nuevos software, siempre coloca versiones de prueba. Entonces es probable que ustedes, ya como veamos, que quieran hacer pruebas. Y eso es lo que vamos a hacer también nosotros, el día sábado. Entonces, entonces el T-registro entra el 1 de agosto. Perfecto, ya está. Ya entra para adelante, en efecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir del 1 de agosto
Si ingresa un nuevo trabajador, ¿dónde lo tengo que dar de alta? A través del T-registro. Si un trabajador me comunicó que nació uno de su hijo y acredita con su DNI, ¿qué tenemos que hacer? T-registro. Si salió un trabajador, ¿qué tenemos que hacer? T-registro. Entonces, ¿dónde está el T-registro? Tengo que ingresar con mi clave solo. Perfecto, ya, hasta ahí me estás hablando de alta, baja, modificaciones, datos, etc, etc. Pero yo quiero que me hables de otra cosa. ¿Qué pasa con el plane? El plane, como se sabe, la forma virtual de llevar esto va a estar el 24 de agosto en versión prueba y va a poderse aplicar para todo lo que es planilla del mes de agosto. A ver, ¿cuándo tú presentas la planilla del mes de agosto? En septiembre. Entonces entra en vigente a partir de septiembre, ¿sí? A partir de septiembre. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Vas a tener una situación bien interesante. Primera pregunta. Ya, el plan que me estás diciendo, que no sé cómo es, pero que he venido al curso a aprender, ¿de qué trata? He aprendido, ¿cómo? Quiere decir que ya no voy a usar para nada el PDT planilla electrónica. El PDT planilla electrónica lo vas a poder utilizar. ¿Sí? ¿Lo voy a poder utilizar? Sí, lo vas a poder utilizar. ¿Por qué lo vas a poder utilizar? Lo vas a poder utilizar hasta el mes de noviembre, por lo que es noviembre, que se presenta en diciembre. O sea, puedo presentar en mi planilla electrónica tal como lo conozco en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta noviembre. Porque noviembre, ¿cuándo vence? Diciembre. Hasta ahí lo voy a poder usar. Perfecto. Y entonces, a partir del próximo año, 100% tiene que usar ¿qué cosa? El plan. Pero vamos a ver que en el fondo hay algunos mecanismos o alguna suerte de cosas que nos dice la norma, de tal manera que vamos a tener que aplicar el plan. No, vamos a ver ciertos supuestos. Bueno, a ver sitios. Todavía hay sitios por acá en la esquina. Por acá. Pueden darse la vuelta por el fondo. San Asimu. Y acá adelante. Hay sitios, ¿no? ¿Sí? Sí. Perfecto, gracias. Hay unos 4 sitios hay acá todavía acá adelante. ¿Ok? Sí, perfecto. Bien. Entonces, esto de los plazos nuevamente lo vamos a ver, pero queda claro que lo primero que va a entrar en vigencia es el T-registro. Perfecto. Ahí te lo dejo en referencia, la diapositiva, lo voy a pasar rápido. A partir de 2 de julio, tú ya podías hacer la versión de prueba del T-registro. ¿La versión de prueba? ¿Qué quiere decir? Que podías dar de alta empleadores, trabajadores, pensionistas, ¿a través de qué cosa? A través de tu clave SOL. Ingresa tu clave SOL mañana. Mañana vas a ingresar por tu clave SOL o ahora en la noche, ¿ves? Y vas a ingresar a mi RUM y otros registros. Y vas a encontrar el T-registro, que ya está en versión prueba. Pero para derecho a oyentes ya está funcionando. Ok, bien, vamos a ver el primer módulo, T-registro. ¿De qué trata? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué nuevas obligaciones laborales tengo? ¿Cuál es el primer problema o miedo que tenemos todos los contadores con los temas de los libros electrónicos? ¿Por qué probablemente el tema de los libros electrónicos no funciona? Un favor. Esta luz me la puedes bajar un poco, la de acá. Exacto, gracias. Bien, entonces, ¿cuál es el principal miedo que tenemos? ¿Por qué ustedes no van a usar libros electrónicos? ¿O por qué no quieren usar libros electrónicos? Razón número 1, ¿por qué? Porque la SUNAT va a tener toda mi contabilidad. Pero la razón número 2 es porque ya no vas a poder tener atraso en tu contabilidad, ¿no? Porque el libro electrónico, tú dices, por ejemplo, compras y ventas, tienes 10 días hábiles, ¿no es cierto?, dentro del siguiente mes. ¿Qué pasa si lo presentas el día 11? Ya estás en infracción, ya tienes una multa. Hay que tener cuidado con el T-registro, porque a ver, cuando ingresa un trabajador, olvidemos este tema, cuando ingresa un trabajador, ¿cuándo lo declaras? Bueno, por ejemplo lo de julio, ¿no? Ingresa un trabajador, ingresó ahora, ¿cuándo lo declaras? O lo declaro con el PDT, que lo voy a presentar recién. ¿Cuándo lo voy a presentar? En agosto, ¿no? O sea, tengo un plazo. Ahora no, con el T-registro ya no se va por eso. Vamos a ver que hay obligaciones que son 100% en el día incluso. Ya. ¿Qué es? El registro de información laboral de ¿qué registro? Empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, etc, etc. Comprende información laboral, de seguridad social y otros datos. Es un aplicativo, es un sistema de operaciones en línea. T-registro, yo entro a través del sistema de operaciones en línea. ¿Para qué funciona? Para dar de alta al empleador, para ver todos los datos del trabajador y todos los datos ¿de quién? Del derecho oyente,
a ver, no voy a entrar a ver esto, pero del tema de aquí, del T-registro, porque quiero verlo en un momento más, pero sin embargo, a ver, vamos a hacer una suerte de, acá está, planilla electrónica. A ver, un poco de comparación. Cuando se trata de una planilla electrónica, estoy entrando yo acá a una planilla electrónica, simplemente voy a ver esto. Tengo lo siguiente. En la parte de la planilla electrónica, tú tienes un módulo que se llama declarantes, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, ¿no? Exoneraciones y convenios. ¿Estamos? ¿Sí? Eso de ahí que tú tienes ahí, en la primera parte, declarantes, trabajadores, pensionistas, prestaciones de servicios y terceros, eso es el T-registro. ¿Qué quiere decir? Que ya no lo voy a usar acá, ya no lo vas a usar acá. ¿A través de qué cosa lo vas a hacer? A través de el T-registro con tu clave SOL. Quiere decir que estos dos primeros módulos en que daba de alta y también trabajaba con el tema de los trabajadores y no lo voy a usar, ya no lo voy a usar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A través de Internet. Lo voy a hacer a través de Internet. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, desde esa perspectiva, me dicen, si hace que esa primera parte abarca el T-registro, entonces hay que revisar nuevamente un tema de fechas para tenerlo bien en claro. A ver, lo voy a revisar por N veces, hay que revisarlo varias veces. El T-registro de derechohabientes ya está vigente desde el 1 de febrero de 2011, y eso un buen grupo de ustedes seguro que ya lo ha hecho. Aquellos que han dado de alta por ahí a derechohabientes de trabajadores de empresa han tenido que haberlo hecho a través del tema del T-registro, definitivamente. El registro de empleadores, trabajadores, prestadores de servicios y pensionistas va a estar vigente a partir del 1 de agosto del 2011. Perfecto. El registro de jóvenes en modalidades formativas que estén prestando servicios al 1 de agosto del 2011 hasta el 31 de agosto del 2011. Eso vamos a ver cómo se habilita. De esto de acá me interesa ver los dos primeros. Al 1 de febrero y hasta ahora ya está vigente, entonces yo ya debía saber usar el T-registro. Al menos tenía que tener una idea de eso. Si no lo he hecho, bueno, es porque todavía no he tenido derechohabientes. Pero ahora ya se da de alta al 100%. ¿Ok? Bien, formularios virtuales que contiene, bueno, eso es lo que está en la lectura: 16.1, 16.2, 16.3, 16.4. ¿Ok? Listo. A ver, aquí sí me voy a detener. Aquí sí vamos a hablar un poco más, porque hoy día el día de tema doctrinario, la idea de revisar cuál es la base, cuál es el sustento de esto. Porque una cosa es la ley electrónica, me decían las obligaciones, pero sin embargo, todo esto que vamos a ver está sustentado en una resolución, en la 183/2011, que es la que me norma de registro y plan. Ahí entonces me dice, entonces quiere decir que eso es diferente a lo que yo antes tenía en planilla electrónica. No, es que como esto va a estar bajo el ámbito de SUNAT, ha salido una resolución de superintendencia este año para manejar ese tema. Bien, tenemos entonces lo siguiente. En primer lugar, ¿qué es un empleador? Un empleador está definido, es lo malo de esta resolución de superintendencia, es un trabajo. ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo, vamos a interpretarlo. Está definido en el literal F del artículo 1 que se encuentra dentro de los supuestos del artículo 2 del Decreto Supremo 018/2007 como obligados a llevar planilla electrónica, con excepción de quienes únicamente contraten a los prestadores de servicios a que se refiere el numeral I del literal D del artículo 1 de la citada norma cuando no tengan cantidad de agentes de retención, de acuerdo al inciso B del artículo 71 de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179/2004 y normas modificatorias. ¿Alguien entendió? Nadie. Porque sencillamente es un conjunto de normas que te llama a otra norma y viene a otra norma y sale de otra norma. Entonces vamos a desmenuzarlo. ¿De qué trata? A ver, estamos hablando de empleador. ¿Cuál es la definición? Bien, lo primero que tenemos que ver me dice literal F. Entonces me dice literal F. ¿De qué trata ese famoso literal F? ¿Qué dice el literal F? El literal F, de nuevo hermano, me dice a los sujetos definidos en el literal A del Decreto Supremo 018/2007 TR, con excepción de aquellos a que se refiere la cuarta disposición complementaria y final de otros trabalenguas, ¿no? Y las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que ejerzan opción de atribución de rentas, que contraten trabajo de construcción civil, bla, bla, bla. Entonces también nuevamente nos enreda la norma, nos cita a otro tema, literal F. Entonces vamos a ver ahora las excepciones. ¿Cuáles son?
excepciones a la definición de empleador. En el cuadro anterior, si ustedes ven aquí, dentro de lo que dice cuarta disposición complementaria del citado decreto, me refiero al decreto supremo 018-2007, que era la norma original de planilla electrónica. Entonces acá me dice la primera excepción. ¿A qué se refiere la primera excepción? ¿Quién no es empleado? O sea, para efecto del PLAME, por lo tanto no va a llevar PLAME ni que registro. Primera excepción: en el caso de los empleadores de trabajadores del hogar, no existe la obligación de llevar planilla electrónica. Muy cierto, ¿no? De hecho, que casi muy poco lo aplican, ¿no? En el caso de trabajadores del hogar, entiendo, empleadas, ¿ustedes llevan planilla electrónica por eso? No, mejor dicho, ¿hacen una planilla? No, a veces incluso ni siquiera, bueno, le pagamos, ni siquiera boleta, nada. Pero sin embargo, la norma lo señala. Los empleadores y trabajadores del hogar no va, es la primera excepción, no es un empleador. Luego nos dice, acá, nuevamente volviendo a ese famoso literal F, que nos dice disposición, y me dice, ¿qué más? Y de aquellas personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que ejerzan la opción de atribución de rentas, ¿no? Prevista en el artículo 16 del texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta, que eventualmente contraten trabajadores de construcción civil para la construcción o refacción de edificaciones no relacionadas con su actividad comercial. A ver, vamos a otro caso. Ustedes, como persona natural, probablemente tengan como persona natural a lo mejor sus sujetos de cuarta, a lo mejor tienen un negocio, tienen una tienda de abarrotes, perfecto. Y bueno, operan también en su casa, ¿no? Ahí también está el negocio. Y dicen, ustedes contratan a trabajadores de construcción civil, porque contratan a obreritos para que les construya el segundo y tercer piso. ¿Sí? Entonces me dicen, yo soy una persona natural, ¿no? Yo soy una asociación indivisa, perfecto. O en el caso de sociedad conyugal, y contrato a trabajadores de construcción civil. ¿Tengo que llevar planilla? No. ¿Alguna vez has visto eso? No. Porque es una persona, a ver, en tu casa, persona natural, que vive sin RUC, tú le contratas a alguien para que te ayude. ¿Tienes que llevar planilla? ¿No? Entonces también está exceptuado. Caso distinto, dentro de esto, fíjate, caso distinto, nos dice caso distinto para lo que es sujetos de tercera categoría, personas jurídicas. Pero esa es una excepción también interesante. Bien, a ver, voy a entrar ahora dentro de empleador también a definir qué es un prestador de servicios. Porque dentro de empleador, como ustedes sabrán, un favor, por favor, disculpa, acá hay sitio adelante. Si va a estar el parqueador ahí. Acá adelante hay uno, hay dos sitios todavía acá adelante, dos todavía adelante. Sí, dos para adelante, listo. Ahí ya no hago de parqueador ya. Bien, vamos a entrar a ver dentro de esta definición de empleador, porque en empleador tú básicamente dices, bueno, tengo personal sobre la cual tengo un tipo de contrato laboral, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese contrato laboral, perfecto. Pero ¿qué pasa con lo que es prestación de servicios? Nos dice, personas naturales que prestan servicios a un empleador sin relación de subordinación, ¿no? Que no califiquen como rentas de primera, segunda o tercera categoría. O sea, básicamente, ¿a qué me estoy refiriendo? A cuarta categoría, ¿ya? Entonces me dice, hace un momento, dentro del trabalengua que les había señalado, se hablaba de una cuarta disposición, de una disposición, de otra disposición, excepto de esa disposición. Entonces acá un poco que estamos despejando eso. ¿Qué nos dice? Aquellos sujetos que ejerzan la opción señalada en la cuarta disposición complementaria al final de la presente resolución. Supuesto 1 y supuesto 2 me da. Supuesto 1 básicamente se refiere a aquellos que usan el formulario 402. En el caso de empresas, en el caso de personas naturales, yo creo prácticamente casi el 99% ya no usa formulario 402, entre X y Z razones. Ratito, sitio por ahí, por acá ya no hay, creo. Atrás, allá hay un sitio todavía, acá también hay, por acá, allá, levanten la mano, allá, en la segunda fila, sí, ahí en la segunda fila, sí, en la segunda fila, y ahí no va, segundo piso, ¿no? Ya, ok, listo. Entonces, a ver, voy a ir con estos supuestos. ¿A qué se refieren estos supuestos? Estos supuestos se refieren, en primer lugar, al tema del formulario 402. ¿Alguien usa todavía el formulario 402? ¿Por ahí alguien usa 402? Sí, por ahí, por allá me dicen, sí, yo uso el formulario 402. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta, de acuerdo a los mecanismos que ya nos presenta la norma,
Prácticamente los que usan formulario 402 también van a entrar al tema del plan, tanto como esos formularios virtuales y también al T-registro, ¿no? Muy bien. Ok. Pasamos eso de la 402. Vamos hasta el punto, después del supuesto 2, vamos a ver el punto C. Ya, del 402 no voy a entrar a hablar mucho porque, bueno, es redundante. Hay bastante que discutir. Vamos a lo que dice el punto C. Vamos a ver ahora qué es esto que me define. ¿Qué cosa es aquello que dice? Aquellos que hayan ejercido o ejerzan opción referida a la sexta disposición complementaria final, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿No? Para efectos de uso del formulario virtual del derecho habiente, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esta sexta disposición complementaria, como les decía hace un momento, también se refiere al tema del uso del formulario 402. Entonces, el formulario 402, en el caso de que tenga que trabajar también el tema de derecho habientes, entonces voy a tener que trabajar con la información de derecho habiente. Formulario virtual 1602. ¿Cómo lo veo? ¿Dónde lo veo? ¿Cómo funciona? Eso lo vamos a ver más adelante, a través del PDT, lapsus, a través del sistema de operaciones en línea, ¿no? Simplemente lo dejamos de manera. Ok. A ver, en esencia, entonces, ¿qué tenemos que ver? Un empleador, para resumen de todo esto que hemos visto, que es medio enredado, un empleador, primero, por definición, un empleador es aquel que tenga personal con el cual tiene un vínculo laboral, ¿ya? Ese vínculo laboral está establecido a través de un contrato, en efecto, pero hay determinados tipos de relaciones empleador-trabajador en los cuales no hay contrato. Por ejemplo, en el caso de construcción civil, no hay contrato, ¿no? Pero sin embargo, tengo que trabajar con este registro. Segunda situación, como ayer me comentaba, estábamos trabajando el tema con un colega. Se trata de una empresa industrial de más de 100 trabajadores y no tiene contratos. Empresa industrial y no tiene contratos. Más de 100 trabajadores. También te cuento, jefe de recursos humanos, todos estamos discutiendo ayer el tema. ¿Será posible eso? Empresa industrial de más de 100 trabajadores y trabajan a 2 turnos y sin contratos. ¿Será posible eso? Sí es posible. ¿Por qué es posible? Es posible porque la contratación en el tema de este laboral puede ser verbal o puede ser por escrito. Solo el tema que si es verbal se supone que es a tiempo indeterminado. Les cuento una anécdota que me pasó contra todo pronóstico. Hace unos 6 años más o menos, con un colega, pusimos una consultora en un departamento acá del Perú. Y solamente pues funcionaba, facturaba, todo normal, no tenía planilla, ¿no? Entonces, normal, una consulta de labores independientes, ¿no? Y ahí, bueno, la típica, ¿no? Hacemos a veces nosotros, ahora vamos a poner planilla, yo voy a poner la planilla de mi papá, pongo la planilla de mi papá. Ya, está bien a mi hermana, está bien. Ellos radican acá, entonces, y está en otro sitio. Y contra todo pronóstico, nos llega una carta del Ministerio de Trabajo, citando al gerente, que le adjunte la planilla, CTS, contratos laborales, todo. Y no habíamos hecho, ¿no? Y entonces nosotros, la misma pregunta que les hacía, ahora ya nos fregamos, porque contrato laboral no lo hemos presentado y ya está más de 2 años en planilla. ¿Pero qué hacemos? ¿No? Fácil. ¿Cuál era la respuesta? Vino la persona gerente, que no necesariamente era alguien contable, nos decía, ¿saben que cuando vas donde el inspector le dices es contrato verbal? ¿Ya? Lo único que nos puede agarrar es por CTS. Entonces, como no hemos depositado CTS, ya de una vez corre al banco con los intereses. A la sectorista, ya tiene los vouchers y ya está, solucionado. Vacaciones, todo lo demás está. Ok. Y va pues donde el Ministerio de Trabajo y le dice, ¿sabe qué? No, es contrato verbal. ¿Listo? Es verdad. Porque la ley lo establece. ¿Cuál es la diferencia? Es que originalmente la forma de contratación debe ser verbal. ¿Cuál es el peligro de hacer una contratación verbal? De que es a tiempo indeterminado. Entonces, la serie de mecanismos que ha establecido la ley, los contratos sujetos a modalidad, los contratos que tienen determinadas cláusulas, son establecidas básicamente para proteger a un esquema que es al empleador. Porque si no podría ser verbal. ¿Cuál es entonces la forma de probar? Y ahí viene la pregunta obvia.
¿Cuál es la forma de probar? Es contrato verbal. ¿Y cómo yo pruebo que hay un vínculo laboral? A través de la boleta de pago. Basta que le entreguen la boleta de pago, ya es un elemento de juicio claro, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, eso lo comento a manera de esto, porque puede pasar, ¿no? Como decía el colega, yo me entendí, 100 trabajadores, y ninguno, no, es que todos están a tiempo indeterminado. ¿Y qué haces? Ahí está, por ejemplo, contrato verbal. ¿Podrá aplicar periodo de prueba? No, porque no tiene cláusulas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es que me parece que más bien ellos han venido a arrastrarlo así y ya lo dejaron, ¿no? Y ahora más bien quieren formarse de tema. Entonces, eso es, por ejemplo, un caso en el que les comentaba el tema de empleador. Bien, lo que voy a ver a continuación, no voy a pasarlo tan rápido como el anterior. ¿Por qué? Porque esto sí es importantísimo, ¿ya? Es recontra importante. Ya, esto entra en agosto, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado? Lo voy a revisar 2 veces. ¿Cuáles son los plazos para trabajar el tema de inscripción, alta, modificación? Ya, vamos a comenzar como alta. ¿Qué es alta? Cuando yo inscribo a un trabajador. Grupo número 1. El registro con respecto al tema de alta, tratándose de trabajadores, prestador de servicios a que se refiere el numeral 2. En efecto, la norma nos clasifica a las personas que brindan servicios en 3 tipos. Del numeral 2, eso vamos a ver más adelante. Del literal D, artículo 1 del decreto supremo, tanto, personal de formación laboral y otro personal de terceros. Bien, a ver, ¿cómo la norma nos califica? En el tema de prestador de servicios? ¿Cómo nos califica? Lo clasifica de la siguiente manera. 3 grupos. El primero, presta servicios a un empleador por lo que tenga rentas de 4ª categoría, a las que se refiere el artículo 33. ¿Ya? Perfecto. Es decir, todo está bajo 4ª categoría. 2. Presta servicios a un empleador por los cuales obtenga rentas de 5ª categoría, a las que se refiere el inciso E del artículo 34 de la ley del impuesto a la renta. Aquí estoy viendo un escenario. ¿Cuál es el escenario? A mí me dice, está hablando de un prestador de servicios y que a su vez obtiene rentas de 5ª categoría. ¿Bajo qué supuesto estoy? Estoy bajo el supuesto de renta 4ª, 5ª o renta mixta, que la verdad que casi nadie lo aplica. ¿No? ¿Por qué nadie lo aplica? Porque lo veo un poco difícil. Vamos a detenernos acá. Y a esto, este punto 2 es el que me dice que trabaja con los plazos anteriormente mencionados, con el plazo que les voy a indicar a continuación. A ver, ¿a qué se refiere 4ª, 5ª? Nosotros tenemos 3 elementos básicos para ver el tema o probar el vínculo laboral. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 3 elementos básicos? Bueno, el primer elemento básico es el horario de trabajo. El segundo elemento básico son los elementos de trabajo, la computadora, la mesa. Y el tercer elemento es la subordinación. Los 2 primeros elementos que les mencioné, es decir, el lugar de trabajo, el horario, los elementos, el material, todo lo que le da, no necesariamente prueba de que sea exclusivamente renta de 5ª categoría. Podemos encontrar lo que llamamos 4ª, 5ª, o incluso puede ser vinculado a un tema de locación de servicios. A ver, les pongo las siguientes situaciones. A ver, en una organización resulta que se tenía personal en planilla normal, pero también se tenía a personal con el tema de locación de servicios, es decir, por recibo por honorarios, ¿no? Pero este personal que nosotros teníamos era para hacer cosas independientes, era, es decir, para realizar, por ejemplo, maquetas, para realizar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Dibujos en AutoCAD, proyectos, era algo accesorio, no necesariamente con el giro del negocio, y entraban a la hora que les daba la gana, salían a la hora que les daba la gana. ¿Por qué? Porque estaban bajo locación de servicios. Y se les contrataba ¿para qué cosa? Para que cumplan una determinada meta, un determinado objeto, algo de que estaba en el contrato. A pesar de que dice que no se les puede controlar el horario, pero sin embargo sucedió en esta empresa lo siguiente. Lamentablemente, por un tema de seguridad, dijeron, ¿sabe que todo el personal entra a las 8, sale a la 1, regresa, digamos, a las 2,
y luego se va hasta las 5 o 6, ¿no? Entonces, esta gente que entra y sale, porque tú no puedes controlar a alguien que esté de cuarta, resulta de que tenía que sujetarse al horario, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien le controle el horario y que esté en cuarta significa que ya tiene vínculo laboral, ¿no? Ahora, tú a esta persona que está por cuarta, también le pueden los elementos, ¿no? Si contratan los servicios de alguien, por ejemplo, para que te haga un examen especial, ¿no? Digamos, de un trabajo de revisión de cuentas, y le pones su mesita, le pones su computadora, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en el caso cuando un auditor es usted le da sus elementos de trabajo, ¿no? Le dan el lugar, todo eso. Entonces, eso tampoco prueba que hay un vínculo laboral. Lo que sí prueba que hay un vínculo laboral es el tema de subordinación. Por lo tanto, en subordinación, así como se dice cuál es lo mínimo o cuál es lo esencial que nosotros debemos de considerar para que pueda ser un inspector de trabajo, pasa lo siguiente, así como decimos nosotros, a ver, ¿cuál es lo mínimo que tú esperas de un abogado que se dice que es penalista? ¿No? Que saque por borrachito de la cárcel, dice. Y en el caso de un inspector de trabajo, ¿cuál será lo mínimo? Ya, lo más esencial, debe ser lo más, ya. Fácil, ¿cuál es? ¿No? Lo primero que irá el inspector, si el inspector ya recién su primer día de trabajo, ¿no? Todavía está muñequeado, afuera vio a los guardianes un cara de todo maloso, un perro, y lo van a echar así como echan a veces a la gente su también. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo más básico que ve, para lo más esencial, ve de frente y va a buscar una secretaria, ¿no? No es que va a buscar una secretaria para otra cosa, no, va a buscar una secretaria. Y va a ir a la secretaria y dice, sí, ¿cuál es usted su labor? Yo soy secretaria. Perfecto, ¿cuál es su nombre y apellidos y su DNI? Perfecto. Y va a verificar que está en la planilla. ¿Por qué? La secretaria no puede estar por recibo por honorarios. ¿Por qué? Porque resulta tiene un jefe, por lo tanto se prueba subordinación. Entonces, una forma de ese tema de escapar es justamente, pues, elementos de trabajo, horario, puedes escapar. Es lo que pasa con este elemento número 2. ¿No? Le puedes dar los elementos de trabajo, le puedes dar el tema de horario, puedes firmar un contrato de locación de servicios, es cuarta, quinta, pero subordinación no. ¿Ya? Y el tercero, que se encuentra incorporado como asegurado regular al régimen contributivo de seguridad social. ¿Por qué estás hablando de eso? Porque cuando me refiero a este tema, del punto número 2, me estoy hablando específicamente de que al T-registro va lo que es renta de cuarta, quinta, más no va al T-registro lo que es locación de servicios. ¿Ya? No va. Todo lo que ustedes van a considerar como locación de servicios, recibo por honorarios, eso no va al T-registro. ¿A dónde va a ir? Al PLAG. Eso no se preocupen, eso también lo voy a repetir posteriormente. Bien, reglas a considerar. Esto es importante. A ver, estabas hablando de una regla que estaba vinculada al tema de trabajadores. Perfecto, sí. ¿Cuál es la regla que debo de considerar en este registro? Yo debo darle de alta al trabajador en el T-registro dentro del día en que se produce el ingreso a prestar sus servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados. Este es un cambio radical. ¿Por qué? A ver, si ahorita, por ejemplo, en julio ingresa a laborar el señor Perico de los Palotes en tu empresa, firmó el contrato a partir del 21 de julio, ¿cuándo tú lo vas a dar de alta en la planilla electrónica? Bueno, le das todavía, esperas agosto, cuando presentas tu planilla electrónica, ¿no es cierto? Y recién le vas a dar de alta, ¿no? Sí, te esperas todo el mes tranquilamente. Ahora no. Ojo, ingresa a laborar ese día y ese día ya debes haberle dado de alta en el T-registro. Y si me pasa un día, multa. ¿Multa adicional? No. Ya vamos a ir más adelante con el tema del Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Entonces, situaciones que tenemos que considerar para cumplir esta regla. Punto número 1. Una etapa previa al tema de que trabaja con el tema de contratación de trabajadores es fundamental la labor de cómo es el proceso de selección, el proceso de inducción y el proceso de contratación, ¿no? Eso también
también, como veremos más adelante, el llenado de la ficha de datos de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a, ya tengo que evitar figuras como esta, ¿no? Ah, ya, hoy día sí, hoy día ya, contratado, hoy día. ¿Desde cuándo empiezo a trabajar? Desde hoy día, ya, firmó su contrato, hoy día ingresó. No. Tú al menos ya tienes que ordenar un poco el área de recursos humanos si estás tú a cargo, o si no, sugerir al área de recursos humanos en lo siguiente. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa debes sugerir? Que de acuerdo a la regla del registro, de acuerdo al contrato que firmó esta personita, cuando dice, esta persona, el contrato es desde, a partir del 21 de tantos, dice, ¿no? Y se extenderá por un plazo de 3 meses, 4 meses, yo qué sé, o indeterminado. Esa fecha de inicio que tú tienes en el tema del contrato, esa fecha de inicio es la que marca, y solamente dentro de ese día debes tú colocarlo en el registro. Ah, otra pregunta más que obvia. ¿Me estás dando a entender entonces que si por A o por B se me pasa, quiere decir que al día siguiente ya no lo puedo colocar en este registro? O sea, sí lo vas a poder, pero ya estás con una infracción. ¿Ya? Es lo malo de trabajar con sistemas de operaciones en línea. ¿Ya? Ya no es como antes, ¿no? Que el PET lo presento, no hay problema. Esa es una regla fundamental. ¿Ya? No se olvide. Entonces, a partir de agosto, personal que empieces a contratar a partir del 1 de agosto, hay que tener mucho cuidado con el tema, ¿no? Entonces no se va a poder hacer cosas como la siguiente, como estábamos muy acostumbrados, ¿no? A ver, miren, esto ya no va a poder ser, no va a poder ser esto, por ejemplo. Punto número 1 que te decía, ¿qué no va a poder ser? Hechos como lo siguiente. Como contrataste al genio de los administradores, ¿no? Contrataste a un gurú. Entonces el gurú viene a trabajar con sus condiciones, ¿no? Él entra a trabajar el 20, todavía el 21 de julio, ¿no? Pero como es el gurú, no vende. A él quiere ganar por todo el mes. Por lo tanto dice, y el gerente dice, no señor, ¿sabe qué? Esa persona, contrato hacia atrás, ya desde el 1 de julio lo consigues. ¿Podría hacer eso? Ya no se puede. O sea, acá olvídense de eso de que contrato hacia atrás. No, porque en el día tiene que ser. ¿Ya? Mucho cuidado, porque eso va a generar contingencias. ¿Quién va a verificar esto? ¿La SUNAT? No, lo que va a verificar esto es el Ministerio de Trabajo. Y eso va a ser fácil. ¿Por qué? Porque cruza la información de los contratos contra que lo que tengo en el registro. ¿Ya? A ver, excepciones a este tema. En el caso de un prestador de servicios al que se refiere el numeral 1, ¿verdad? El registro se efectúa en el plano. ¿Qué es el numeral 1? Y colóquenle locación de servicios, recibo por honorarios. O sea, el numeral 1, todo lo que es recibo por honorarios, ¿va al registro? No va al registro. ¿Dónde va? Al plano. ¿Ya? Y eso vamos a verlo posteriormente. Perfecto. En el caso del prestador de servicios al que se refiere el numeral 3, ¿no? El registro se efectúa hasta el día de vencimiento o presentación de la declaración de aportes de salud. Bueno, que es un caso especial en el caso de que esta persona, aparte de ser locación de servicios, aporte de salud. Pero la regla general es, todos los contratos que tú realizas, por lo general yo entiendo que todos cuando contratas personal hace un contrato. Tienes que tener en cuenta la fecha de ingreso. ¿Ya? Entonces ya no hay de que hoy día ingresó, me cayó bien, ya pasó, hoy día firma su contrato y ya. Por lo menos prevea que si hoy día lo conocieron, que le cayó bien, que ante recursos humanos, a la gerencia, a todo el mundo, bueno, lastimosamente entrará mañana. Porque no vaya a ser de que justamente ingresa, ¿no?, a las 6 de la tarde, ¿no? Y lo firma el contrato a las 6 de la tarde. Entonces ya, se quedarán hasta medianoche, ¿no? Y ojalá que no les falle el sistema de operación de servicio, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿ya? Entonces prevean, si van a contratar a alguien, no lo contraten en el día. Usted va a entrar a laborar la empresa, sí, en efecto, bueno, al menos en todo caso denle un margen, que el contrato sea con fecha mañana, de tal manera que mañana a primera hora voy a darlo de alta y cumplo con lo que me dice la norma. ¿Ok? Muy bien, no se olvide, todo está en la resolución 183-2011 de SUNAT. Mañana voy a darles una suerte de, vamos a trabajar con internet, vamos a ver una suerte de páginas web y ahí van a poder descargar la norma. Bien, grupo número 2. Grupo número 1, hemos visto todo lo que es el empleador y su relación con los trabajadores. ¿Ya?
Entonces, tratándose del tema de los trabajadores, no se olviden, para darles de alta. ¿Qué significa? Para inscribirlos. Por ahí alguien me está preguntando, por ahí alguien está pensando y me está diciendo, oye, ¿y si tengo que modificarle un dato, quiere decir también tiene que ser en el día? O otra pregunta, por ahí me dice, ¿funcionará también la misma regla? Si venció su contrato, ¿también tiene que ser? No, esas son otras reglas. Ahorita lo que me estoy refiriendo es darle de alta, o sea, inscribirlo. Bien, grupo número 2. No creo que ustedes tengan pensionistas. Es bien raro, porque eso ya lo trabaja directamente el AFP, pero sin embargo, el primer día hábil del mes siguiente, aquel que se redujo el derecho de la pensión, derechohabientes. En el caso de los derechohabientes, el primer día hábil siguiente a la comunicación que efectúe el trabajador, pensionista y prestador de servicios, a que se refiere el numeral 3 del inciso del artículo 1 del empleador respecto de sus derechohabientes, sin perjuicio de los plazos señalados, el empleador podrá realizar el registro en oportunidad anterior a las fechas señaladas. Antes de ver este tema del día hábil, quiero comentarles lo siguiente. Tratándose de recursos humanos, en todo proceso vinculado a este tema, tienes que tener muy en cuenta, aún así aunque digas, no lo tengo, para eso mejor implemento un área de recursos humanos, no, pero es importante que tengas cada una de las etapas y de los procesos. Por ejemplo, situaciones no pueden pasar ya situaciones como la siguiente. A ver, este trabajador entró en el mes de febrero de 2011, ¿no? Perfecto, ya lo colocaste, la niña va todo bien, ya está así, ve su boleta, ¿no? Y contingencia. De pronto en el mes de julio, como se hizo ya compadre, amigazo de su amigo, del otro trabajador, el otro trabajador de pronto vieron su boleta, y resulta que el otro trabajador tiene asignación familiar, y resulta que este trabajador nuevo de febrero se pregunta y dice, oye, ¿por qué tiene asignación familiar? Se da cuenta que tiene familia y resulta. Entonces viene esta personita y te dice, señor, ¿sabe qué? Me toca asignación familiar, yo tengo hijos, saca las partidas, yo me casé, acá saca su DNI, todo, ¿no? Por lo tanto me deben asignación familiar de febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ya, me lo tiene que pagar si no voy al Ministerio de Trabajo. Eso no debe pasar. Eso es un error al momento de, ¿qué cosa? Al momento de ingresar al trabajador. Cuando se ingrese un trabajador, aún así, aunque sea la planilla más básica, por ejemplo, tratarse de construcción civil a las personas sobre todo eso, tienes que hacerle llenar una ficha de datos de personal. Es sí o sí indispensable a partir de la fecha. En esa ficha de datos le pedirás, ¿no? Dependiendo, te tengo un ejemplo, ¿no? Nombre y apellido, dirección, ¿no? DNI, ¿no? Datos, estado civil, importante, ahí le pones, ¿no? Después le pones ahí datos de cónyuge, ¿no? Datos de hijos, ¿no? Eso no lo dice la norma, pero es importante. Por eso se estila en muchos casos ponerle incluso abajo la frase, colocarle los presentes datos son con carácter de declaración jurada, no un poco para presionarlo a esa persona que me dé esos datos. Porque si yo estoy, ingresaste, ¿no? Tú ni siquiera le preguntaste si tiene esposa, nada, pero tampoco es tu obligación, pero en esa ficha debe haber, con la finalidad de evitar problemas como ese, ¿ya? Porque ya no puede haber esa famosa de que aparece de un año después, me está debiendo la asignación, 2 años después, me está debiendo tal cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Ahora, derechohabientes es importante señalar el primer día hábil siguiente a la comunicación, ¿no? Que efectúe el trabajador. ¿Eso significa qué cosa? Eso significa que nosotros tenemos que tener pues al menos un formulario, un documento en el cual firme la fecha y que el trabajador haga constancia que está entregando en esa fecha esa información. DNI de sus hijos, yo qué sé, el tema de la cónyuge, la declaración, todo eso. No voy a entrar en eso porque se va a abrir, eso lo voy a ver el día de mañana, pero esos datos tienen que estar, ¿no? ¿Y cómo me dicen? ¿Cómo pruebo que es al primer día del siguiente? Pues tiene que haber un documento al menos firmado, una constancia en el cual firme el trabajador y también el empleador, o en este caso de recursos humanos, en la cual se fije la fecha en la cual se está entregando, para dar de alta eso. Esto ya debe estar operando ya desde febrero, ¿no? Ahora, tú puedes hacerlo de manera previa, si lo puedes hacer de manera previa, no esperar al primer día hábil, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Ok, entonces lo que me he referido antes, ¿qué cosa es? Alta. ¿Qué cosa es alta? Es ingresar por primera vez. ¿Qué me decía?
para el trabajador considerar el mismo día, no el día de mañana, el mismo día. El contrato dice, hoy día ingresó a laborar, hoy día. Oye, eso me hace recuerdo, si más me dice, no, si alguno de ustedes me dice por ahí, si más no me acuerdo, yo me acuerdo que había una norma en la planilla que decía que yo tenía 72 horas para meterla en la planilla, ¿no? Quiere decir que ya no se cumple. No, es que ya estás bajo otra norma. Acá ya no estás con planilla electrónica, acá estás con la resolución de superintendencia 183/2011. ¿Qué cosa me trabaja? Esto me trabaja todo lo que es te registro y plano. Entonces estás en un ámbito totalmente distinto. Ok, perfecto. Ahora me dice, hablemos de los plazos para modificar. ¿Será el día siguiente? No dice. Cualquier modificación o actualización de los datos de la información existente en el T-registro deberá ser efectuada por el empleador dentro de 5 días hábiles de ocurrido el evento o de la fecha que el empleador tuvo conocimiento. Ya. Quiere decir que, por ejemplo, tengo que modificar algún dato, ¿no? De los que ya he dado de alta. ¿Cuánto tengo de plazo? 5 días hábiles. ¿Ok? Ya, entonces eso es modificar. Que eso vamos a ver qué cosas se puede modificar y qué cosas no. Eso vamos a ver más adelante. Baja. Baja es cuando lo eliminas, lo sacas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de cese de labores. La baja de los sujetos registrados deberá ser efectuada dentro del primer día hábil siguiente a la fecha en que se produjo el término de la prestación de servicios, la suspensión, fin de la condición, etc., etc. Primer día hábil siguiente a la fecha en que se produjo. Situaciones a comentar aquí. Punto número 1. Ahí vamos primero con los contratos, la renovación de contratos. Punto número 1. Ya debes evitar situaciones como la siguiente. A ver, este trabajador ingresó a laborar en el mes de enero del 2011, su contrato vence el 31 de julio del 2011. Perfecto, ¿sí? En las cláusulas dice claramente que no es necesaria una comunicación del empleador, sino simplemente 31 acabó y chao. ¿Qué cosas debes de evitar en esos casos? Está absolutamente prohibido, te lo digo prohibido por una razón de control interno. Está prohibido que ese trabajador labore el 1 de agosto. ¿Qué pasa si un trabajador que venció el 31 de julio entra a laborar como si nada, se sienta y hace sus labores el 1 de agosto? Es indeterminado. ¿Por qué? Pero no firmó contrato. ¿Dónde está? Es que resulta que el contrato es verbal. Y si lo quiero sacar, ¿qué hago? Indemnización por despido arbitrario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Saben qué? En mi empresa, yo soy de la política de contrato cada 3 meses, renuevo, cada 6 meses, renuevo. Así eres de ellos, quiere decir que tengo que dar de alta y baja, no hay una continuidad. Si yo sé que el 31 de julio vence, yo ya debo de renovarle el contrato y hacerlo firmar ya el día 30, el día 29, con la finalidad de garantizar la continuidad del contrato. Porque hay una pregunta que me hizo un colega que también me estaba comentando ayer, me decía, a ver, el 31 de julio vence su contrato, quiere decir que le tengo que hacer una liquidación de beneficios sociales y todo, ¿no? Y luego, bueno, lo renuevo y todo empieza en cero, ¿no? ¿O qué opinas? El 31 de julio vence, le renuevo y el 1 de agosto nuevamente la hora y ya no le hago beneficios sociales, nada. Bueno, el segundo caso es lógico, ¿no? Porque hay una continuidad. Pero eso tiene que ser antes de, no después del vencimiento, ¿no? Hay que prever, ¿no? A nosotros alguna vez nos pasó alguna vez, ¿no? Que el trabajador estaba lejos y justo venció día su contrato y ahora qué hago, ¿no? Ya es cuestión de muñeca, ¿no? Hacerle firmar con fecha pasada, bueno, pero si sabe sus derechos, entonces no va a querer hacerlo. Entonces va a decir, no, yo estoy a tiempo indeterminado, guárdame si quieres, ¿no? Entonces eso pasa. Hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿ya? Entonces requiere de tener toda una serie de planeamiento. Punto número 1. Punto número 2 me dice, y en el caso de que despido, ¿cómo trabaja este tema? A ver, operatividad en el caso de despidos. Punto número 1. Un trabajador lo despides, me dice. Ya, lo despido. ¿Y a partir de qué fecha? Yo, el primer día, ya lo despedí, ya, me dice. Ya, ¿y a partir de qué fecha? Hoy día lo despedí.
quiere decir que mañana, el primer día, tengo que colocarlo. Un momento. En el caso de despido, hay que tener en cuenta todo el procedimiento, ¿no? Hay que comunicar, tiene que levantar sus cargos, ¿no? Y todo el tema, ¿no? Es así que ya le pasaste una carta de despido y ya, ¿no? Y ya. No. Situaciones en la práctica. Es muy probable que muchos despidos, sobre todo en el caso que ha habido problemas, se han detectado robos, situaciones etc., ya entre un tema de gerencia, o de jefe o de administrador, en el cual lógicamente dirá, bueno, ¿sabes qué, hermanito? Lo sientas en una reunión privada y ¿sabes qué? Fírmame tu carta de renuncia. Te hemos visto también, sale por las buenas, ¿ya? Firma tu carta de renuncia, tranquilos. Ya te firmarás su carta de renuncia. Cuando recién esté ese documento, opera. En el caso, no se quiere ir, dice, le gusta trabajar, ¿no? Y dice, entonces, ¿cómo haces? Entonces tienes que todo el ciclo, ¿no es cierto? Tienes que comunicarlo, tienes que comunicar sus descargos, pero en la práctica lo que tarde o temprano vas a querer buscar es la carta de despido, ¿no? Porque tienes que probarle también, o falta grave, ¿no? Si no, no lo puedes sacar. Si no, esperarás el vencimiento de contrato, ¿ya? Esa es una situación importante que tenemos que considerar nosotros. Situación número 3. Eso me pasó con uno de mis ex jefes. ¿Saben qué? Voy a renunciar. Acá está mi carta de renuncia. ¿Sí? Acá está, firmada por si acaso. Amigo. Y agarra y me dice, no, ¿sabes qué? No te la acepto. No, pero acá está, no te la acepto. No. Pero me estoy presentando su carta de renuncia. Yo le presento su carta de renuncia. Yo le estoy presentando la carta de renuncia. Entonces ya debe estar. No me la. ¿Qué pasa si no la acepta? A ver. 30 días más tendrá que trabajar. No, pero yo quiero que la acepte. Yo me tengo que ir, sí o sí, ya me voy. Ya, pues quítate nomás. Abandono de trabajo, falta grave, ¿no es cierto? No, si no rompe el árbol, ya está. ¿No? Eso es muy cierto. Por ejemplo, esa es una suerte de figura también, me dicen. ¿Qué pasa cuando presentan la carta? ¿No? Exonéreme del lazo de ley, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿cuándo operaría este tema de baja? Me presentó la carta, ¿ya? Siempre y cuando haya una aceptación. ¿Qué pasa si no hay aceptación? Muchos trabajadores que no, bueno, nosotros somos contadores, estamos con el tema, ¿no? Pero hay una persona que no sabe tanto de contabilidad, ¿qué hace? No me la quiere aceptar, ¿qué hago? Bueno, empieza a faltar. 3 faltas, falta grave, se siguen justificadas de acuerdo al reglamento de trabajo, pues, ¿no? Fuerza un poco la figura de esto, ¿no? Porque eso de quedarse 30 días a veces va en un tema subjetivo, personal, para quedar bien, ¿no es cierto? Pero hay que ver todo ese tema, o sea, hay que ver todo eso, o sea, todo eso que va a definir una serie de situaciones que tú tienes que escribir a mano y que se llaman políticas respecto a este tema, de tal manera que esas reglas se cumplan en la empresa. Porque dice, el caso de despidos opera de esta manera, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? En el caso de renuncias, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Quién lo recibirá? ¿No? Porque nosotros tuvimos una vez un problema. Fíjate, era una carta de renuncia. No sé si ha pasado, sobre todo pasa en los estudios de abogados, cuando tú le entregas a recepción un documento, firma un sello. Recibido no significa que está aceptado, ¿no? Y pasa una afirmación, ¿no es cierto? Entonces, resulta que en una organización yo conozco que renunció, pero resulta que presentó la carta, bueno, el que menos conocía, al de vigilancia. Vigilancia, fírmame nada, ya toma, ¿no? Se lo presenta esa fulana. Entonces dije, ¿habrá aceptación ahí? ¿Quién deriva eso? ¿Quién aplica eso? Esas respuestas, ¿cómo? Cuando vemos reglamento interno de trabajo de la empresa, ¿quién es el autorizado? ¿Quién tiene, de acuerdo al tema del estatuto, tiene ese poder? Imagínate, tú le presentas a la de recepción la carta de renuncia, ¿será aceptada? ¿O deberá ser al de recursos humanos? ¿O será el gerente general? Debe haber, no creo que sea cualquiera, ¿no? A lo mejor tu amigo, el del frente, es tu amigo y tu colega, y también desarrolla tus mismas labores, y ahí le presentas tu carta de renuncia. ¿Será válida?
No, debe haber una, por eso en el banco, por eso en diferentes instituciones, cuando se trata de operaciones especiales, digan, traigan el estatuto, traigan los testimonios, ¿no ven? Usted tiene poder para estas cosas, ¿no? Y usted no tiene poder, porque yo pienso que no todos tienen el mismo poder en la empresa, ¿no? Alguien tendrá poder para eso. Y eso tiene que estar establecido en el reglamento interno de trabajo. No existe acá, tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que hacerlo, porque eso, si ustedes se quedan en el aire es porque no tienen uno de esos documentos. Y esos son documentos claves, sobre todo ahora que se trata de este tema, ¿no? Fundamental. Ok, bien. Plazos relacionados con entrega de constancias, ya. El punto número 1, entonces, a ver, resumen. Que hay un cuadro más de resumen, pero nuevamente para precisar. ¿A qué me estoy refiriendo? A altas, modificaciones y bajas. Perfecto. Pero como trabaja en el T-Registro, como trabaja con el sistema de operaciones en línea, tienes que entregar constancias. Y las constancias las emite el sistema de operaciones en línea. El empleador debe entregar a los trabajadores, prestadores de servicios a que refiere el numeral 2 y 3, la constancia de alta, modificación, actualización, así como de baja. O sea que no basta con que lo coloques o modifiques este registro, también tienes obligaciones para emitirle la constancia. ¿Cómo se emite la constancia? Eso vamos a ver en operaciones. Fácil, colocar un link, así como tú has ingresado tu clave solo y dices, a ver, saca el RUC, ¿no? Saca el RUC, saca un reporte, ¿no? Siguientes plazos. A ver, alta. Si está ingresando un nuevo trabajador, en el día en que inician sus labores, ese día máximo, tienes para darle de alta. Y al día hábil siguiente tienes que darle la constancia de alta al trabajador. Y eso tiene que estar firmado, ¿no? Con recepción del trabajador. No es cuestión que esté en blanco, así le emití, tiene que estar con recepción del trabajador. Toda modificación o actualización de datos dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha en que se produjo la modificación. O sea, yo voy a tener que tener un archivador de constancias recibidas. Y con respecto a estos plazos. ¿Qué más? Baja en el registro. Esto es más difícil, ¿no? Solo en aquellos casos que sea solicitado. ¿Por qué? Resulta que él renunció, ¿no? Se ha ido a Rusia. Y ahora la norma me dice 2 días. Se tengo que ir hasta Rusia para seguirlo, para entregarlo, ¿no? Si no, no soy mala. No. Por eso dice, más bien en el caso de baja de registro, está supeditado a una regla. ¿Cuál es la regla? De que sea solicitado. Solamente que sea solicitado. Esta se debe entregar dentro de los 2 días calendarios siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud. En el caso de la alta, modificación o actualización, sí o sí tienes que entregarle al trabajador. Que el trabajador se lo guarde en el bolsillo, que lo pierda, no sé. Pero tú tienes que tener sí o sí un archivador con constancias entregadas, con firma de recepción del trabajador. Porque va a venir el inspector de trabajo y va a verificar eso. Chequea el reporte del T-Registro y va a chequear las fechas con respecto a esto. Muy bien. A ver, ¿cuándo se entiende cumplida la obligación? La obligación se entenderá cumplida, como les decía hace un momento, cuando el empleador remita la constancia generada por el T-Registro a través de medios físicos o electrónicos y siempre que se acredite la recepción de la misma. Físicos es fácil. Hago clic, me sale una hoja con los datos de la constancia, lo imprimo, toma trabajador, firma, yo firmo, va al archivador, asunto concluido. Pero sin embargo, me dice justamente, me comentaba otro colega y me decía, ¿cómo interpretas ese tema? El tema acá me dice también, a través de medios electrónicos, ¿no? Quiere decir, ya, entonces me dijo el colega, ¿no? Me dijo, basta pues, entonces lo saco, lo emito y se lo envío por correo electrónico. Ya, bueno, yo sé que lo enviaste por correo electrónico, pero tienes que tener la constancia que acredite la recepción. ¿Qué quiere decir? Que ese correo electrónico lo tienes que enviar con la funcionalidad que diga que te envíe la constancia de lectura, la constancia de recepción. No que es automático, no basta como el trabajador haga clic, ya automáticamente rebota. Pero creo que es mejor hacerlo, ¿no? Pero siempre y cuando dentro de los plazos, ¿no? Pero si tu empresa queda en Tacna y el trabajador está en la selva, en la frontera de Brasil, ¿no? Muy lejos, ya esta tranca difícil, ¿no? No llega, ¿no? La física hasta que vaya y regrese no llega. Lo puedes hacer de manera electrónica. Tienes que prever los mecanismos necesarios o indispensables para ello.
¿Ok? Listo. Ya, ok. Muy bien. Ya. Vamos a entrar a otro tema. Ya, a ver, lo que hemos visto hasta este momento, ¿qué significa? Que tú tienes que hacer con el T-registro. Pero SUNAT puede meter la mano al T-registro. Y SUNAT puede hacer de oficio algunas cosas. ¿Así? Sí puede hacer de oficio. Así como decimos en las declaraciones, ¿no? Pueden ser declaraciones hechas por el contribuyente o de oficio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede hacerse de oficio? ¿Qué cosa? ¿Cómo puede funcionar este tema? Actualizada, modificada o baja de oficio. ¿Qué quiere decir? ¿Quién lo va a hacer? Automáticamente el T-registro va a hacer ese tema. Automáticamente. Entonces, ¿de qué manera? A ver, punto número 1. Los sujetos inscritos en el T-registro no hayan actualizado o modificado sus datos de identificación en la RENIEC y SUNAT disponga de la siguiente información. A ver, vamos a ver, acá requiere de un comentario especial. Punto número 1. ¿Cuál es la idea de meternos al T-registro? ¿Por qué T-registro? No sé a cuántos de ustedes en su planilla electrónica tienen la costumbre de validar la información que colocan. ¿Ingresan un nuevo trabajador y lo valida? No, te está con su signo en interrogación todavía, no hay problema. Y si reclama el trabajador, bueno, reclama, ya fui, ¿no? Ya no tiene derecho de salud, ¿no? Lástima por él. No, ahora ya no va a ser así. Porque la idea de este registro es que amarra a la base de datos de RENIEC. Basta que tú coloques el DNI y automáticamente salta todo. ¿Qué salta? Su nombre y apellido, edad, cumpleaños, lugar de nacimiento. Dato fundamental también, el estado civil, ¿no? Entonces va a saltar ahí. Pues probablemente yo quiera modificar. Por ejemplo, me dice, el trabajador nos ha comunicado que ha cambiado de dirección, ¿no? Pues, lo actualizo en la planilla. Ahora no va a ser. Si el trabajador quiere modificar su domicilio, tendrá que ir a RENIEC y el RENIEC se actualizará. Y eso automáticamente afectará, ¿qué cosa? Al T-registro. ¿Por qué? Porque está enlazado, ¿no? Eso, por ejemplo, es una actualización de oficio, ¿no? Por ejemplo, también otra situación, como veremos más adelante, ¿no? Es en el caso de la base de datos RENIEC. La segunda es con respecto a los datos del empleador. Y esto está porque está amarrado también con la base de datos de SUNAT. Por ejemplo, alguien me dice, me equivoqué en la razón social. Entonces, antes social, ingresas nuevamente a la planilla electrónica y ahí modificabas, ¿no es cierto? Ahora no. Si tú quieres modificar el RUC por X y Z motivos, ¿qué quiere decir? ¿Tengo que meterlo por T-registro? No. Tienes que ir a la SUNAT y hacer tu trámite o vía clave de sol y actualizar la razón social ahí. O igual el domicilio fiscal o los establecimientos anexos. Ese es un procedimiento tributario que automáticamente jalará al T-registro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más? De oficio, que será el sistema automáticamente. En los casos de fallecimiento del sujeto inscrito en T-registro, ¿no? Cuya defunción se encuentra inscrita en RENIEC y hubiese sido informada a SUNAT, ¿no? El tema del fallecimiento, RENIEC informa eso, el registro se va a hacer automático. Importante, en el caso de derechohabientes, tratándose de derechohabientes, es decir, cónyuge, el tema de mañana voy a ver el tema de concubino, hay una serie de reglas, el tema de hijos, por ejemplo, ustedes saben, la designación familiar son 18 años, ¿no? Por decir, se procederá a la baja de oficio cuando se produzca algunas de las siguientes condiciones. Mucho cuidado. A ver, punto número 1, automáticamente, o sea, el sistema lo va a procesar automáticamente. Situación número 1, cuando el hijo menor de edad adquiera la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque el derecho a habientes jala de ¿dónde? Jala del RENIEC. Y tu hijo, al menos todo lo que son derecho a habientes, los hijos tienen que tener su DNI y ya ese dato está en RENIEC. Entonces, y no se hubiera comunicado el vínculo como hijo mayor de edad incapacitado, entonces sencillamente el sistema lo va a sacar del T-registro. 2. Cuando culmine el periodo de gestación, en caso de gestante, no hay un procedimiento especial para el tema del caso del trabajador en gestación. Eso también lo voy a comentar mañana.
Cuando el derechohabiente adquiera la condición de asegurado regular en e-salud. Ya, este es un detalle importantísimo, por favor. Acá sí voy a resaltar, y justamente el colega ayer me comentaba, un colega también que estábamos comentando con el tema, me decía lo siguiente. ¿Sabes qué? He notado un detalle acá en la planilla. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sabes que mi esposa, yo la venía, tú sabes, estaba como derechohabiente mío desde que entré a trabajar hace 4 años, ¿sí? Sí, justamente he entrado a laborar en el mes de mayo a una empresa, ¿no? Y ya la han inscrito, pues es titular allá. ¿Y qué ha pasado? Y de pronto estoy viendo ahora el T-registro y no lo encuentro como derechohabiente. ¿Qué ha pasado? Ah, tú mismo me das la razón. El sistema la ha dado de baja automáticamente porque otra empresa la ha declarado como titular. Esto opera de oficio, ¿no? Entonces, a ver, si un derechohabiente, otra empresa lo declara como titular, entonces el sistema para tu empresa como derechohabiente, en tu caso, le da de baja y automáticamente opera con otra empresa. Nosotros acá en estos supuestos no metemos la mano, eso el sistema automáticamente va a procesar, ¿ya? Por eso es importante el punto 3, es más común que pueda pasar cuando el derechohabiente, entiéndase por ejemplo cónyuge, entiéndase el tema de esposa, adquiera la condición de asegurado regular de salud, o uno de los hijos. No, bueno, el hijo ya mayor de edad tiene que haber un periodo más, no, para que entre a laborar. Pero hipotéticamente, aunque bien difícil, un trabajo de menor de edad, pero bueno, esa condición 3.3 hay que marcarla. Porque muchas veces, probablemente en lo que llamamos nosotros verificación de datos del T-registro, ustedes se van a con sorpresas ahora. De todos sus derechohabientes, de algunos trabajadores no está la esposa. Pero yo le he declarado, este fregado, ¿cómo lo modifico, no? Entonces probablemente digas, ya mira, si no está, a ver, llamémoslo al trabajador. Oye, disculpa, ¿tu esposa no está laborando en otra empresa? Sí, ya con razón, ya no está como derechohabiente. A pesar de que en el PDT yo lo haya colocado. Sí, dime. Digamos, si esta empresa le da de baja, automáticamente en planilla le da de alta, ¿o no? Si automáticamente lo va a dar de alta en tu caso. No, en ese caso no lo va a dar, el procedimiento no está regulado para que te dé de alta. Vas a tener que verificar. Por eso vamos a ver las opciones. En las opciones vamos a ver que nos da el registro de búsqueda, ¿ya? Lo que vamos a tener es una suerte primero de trabajo de validación, ¿ya? De validación. Eso vamos a ver en un momento más. Pero es un procedimiento que vamos a ver. Rosa. Ya. Cuando, no sé ahora, sino mañana, me haces recordar ese tema cuando esté viendo el caso práctico en el T-registro, ¿ya? Para mostrarles cómo opera. Por ahora, hoy día estamos viendo la base de teoría, ya que es fundamental. Seguimos con el tema de oficio. O sea, nosotros no metemos la mano y automáticamente el T-registro lo hace. Cuando el empleador hubiera registrado la baja del trabajador pensionista o prestador de servicios a que se refiere el numeral 3, ¿no? Se refiere a un tema del tema de servicios acá. Cuando el trabajador pensionista o prestador de servicios a que se refiere el numeral 3, inciso D, presente decreto supremo, deja de tener la condición de asegurado regular también de e-salud. 3.6. Cuando el trabajador o pensionista o prestador de servicios a que se refiere el numeral 3 no registre periodos de aportación a e-salud en los últimos 12 periodos. Porque lo más probable es cuando no hay aportación a lo largo de un año. ¿Qué es lo que pasa en SUNAT para una empresa común y corriente? Sí, baja, ¿no es cierto? Declara de baja. A ver, las modificaciones posteriores de los casos previstos en el presente artículo o la inclusión de nuevos casos serán efectuadas por la SUNAT a través de resolución de superintendencia previa coordinación con el Ministerio. Todo este tema opera con el Ministerio y SUNAT. Entonces es muy probable que en el caso, por ejemplo, que me comentaba Rosa, me decía, oye, ya, entiendo de que esa cónyuge dio de alta titular y acá en tu empresa le da de baja, pero ¿qué pasa si le doy de baja al otro lado, no? Si automáticamente el sistema lo va a cargar. Lo más probable es que tú tengas que informar eso. Entonces tienes que comunicar. Por eso es importante, a partir de la fecha, cuando hagamos la regla de validación en un momento, vamos a hablar de reglas de validación, tienen que averiguar una serie de datos con los trabajadores para verificar, ¿no? Porque
Alguien está diciendo, uy, tengo que digitar un montón. Bueno, vamos a ver un momento más qué cosas sí, qué cosas no. Bien, resumen. Vamos a ver el resumen de todo lo que hemos visto. Resumen, para pasar a otro punto y hacer una recapitulación rápida de todo. Punto número 1. A ver, novedad. Para darle de alta al trabajador, personal de información laboral y personal de terceros, eso debe darse dentro del día que se produce el ingreso a prestar sus servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados. ¿Ya? Fundamental. Eso es dentro del día para la alta. Pensionista, bueno, ahí está para el día. Ya, no lo voy a tocar porque, bueno, eso, no creo que tengan ustedes pensionistas. Segundo, para el caso de modificación o actualización de datos, 5 días hábiles de la fecha de ocurrencia del evento o de haber tomado conocimiento. Sí. Ya. Claro, por supuesto. Sí. En el caso de cuando es casado, ese va a ser el documento a partir del cual yo cuento los 5 días hábiles de la fecha de recepción. De la fecha de recepción que tú tienes de la documentación que nos pide para adjuntar. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener que tener lo siguiente. Cada categoría, voy a adelantarme un poquito, porque no lo quiero tocar, ese tema quiero verlo mañana directamente en la web, así, para que ustedes tengan el tema de eso, pero te voy adelantando eso. Cada categoría, sea, porque puede ser casado, puede ser concubino, puede ser conviviente, tiene que cumplir unas reglas. Eso se supone que tiene que haber un acta de recepción por parte tuya, de esa documentación, ¿no? Confirma tuya y también del trabajador, verificando la fecha en la cual te está comunicando. Sí. 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 En efecto, porque te lo está comunicando el trabajador. Entonces te van a contar los 5 días hábiles. En una supuesta inspección, sí. A ver, ¿dónde han corrido estos 5 días hábiles? Yo le voy a mostrar los documentos que me trajo y me va a verificar ese sello de recepción. En efecto. Pero ¿qué sucede en el caso de los niños? Porque ¿ya? en el caso de cónyuges o convivientes y DNI, ya, perfecto. Ajá. Pero en el caso de los niños, las mamás no lo hacen inmediatamente en el registro. Lo que quieren es que quiero la inscripción y aquí está la partida de recepción. En efecto, sí. Pero el DNI se puede demorar un mes. Sí, eso es justamente lo que me comentó un colega, y ese es un problema que va a aparecer en la práctica. Es que cuando han elaborado esto, les ha sucedido lo siguiente. En Lima, ¿sabes lo que pasa? No sé qué municipalidades hay amarrado con RENIEC. Por ejemplo, en mi caso personal te cuento qué pasó. Eso me pasó. Por ejemplo, en mi primer caso es muy cierto. Por ejemplo, no siempre, en caso de todos los nacimientos, vas directamente a hacer la RENIEC. Si no lo haces en el hospital o haces en una municipalidad, pues, y te requiere toda una serie de pasos para que esté todo eso. El T-registro, por eso es que nosotros estamos viendo el tema, se está viendo la versión de prueba. Hay que ver en la versión de prueba, al menos esa opción, ahí está pendiente, quiero ver en la práctica, pero entiendo que debe habilitarse esa opción. O sea, que te tiene que poder habilitar esa opción de ingresar un dato que no sea dato de RENIEC. Porque en otro caso, digo, por ejemplo, en algunas municipalidades ya en Lima, y parece que en primera han hecho eso, la inscripción ya no sea ni en el hospital ni en el municipio, sino directamente en RENIEC. Y la partida de nacimiento de RENIEC, ese código que te asigna RENIEC, es justamente ya el DNI que va a jalarlo a todo. Entonces me parece que ahí se les ha ido eso. Pues justamente lo que tú me comentas, me lo comentaba otro colega, cuando estábamos haciendo justamente la práctica de esto, dice, ¿sabes qué? Ya yo voy a meter esto, pero el trabajador me viene con su partida y me está diciendo que es DNI. Entiendo, hasta que tramite. Yo sé que van a querer atenderlo en salud, de hecho, el trabajador, y por eso va a estar un poco urgido de sacar el DNI, pero puede que transcurra un tiempo, ¿ves? En efecto, en vez de esperar ahora que el T-registro habilite esa opción, ¿ya? Que lo vamos a ver. Tome nota de eso porque voy a verlo. Ahorita estamos viéndolo así, pero esos problemas los tenemos que ver al momento de ver la operatividad mismo cuando entremos con una clave SOL. ¿Ya? Dígame. Actualmente, cuando los niños recién nacidos Sí. se atienden necesidad de que
Eso va a continuar así, es algo para darle esa opción a la trabajadora de tener un yes sin que esté en ese registro. Ya, es que ese procedimiento que tú dices es un procedimiento de salud. Y esto de acá es una resolución de superintendencia. ¿Pero esto no va a estar comunicado? Habrá que ver si ellos lo van a considerar. Porque la idea de que los trabajadores estén incluidos ya es Sí. ya no vamos a hacerlo en salud, todo va a ser este registro. Ya no vamos a hacer inscripciones O sea, ¿qué sentido de inscripciones en salud? familiares. ¿Derecho a dientes? Según lo que dice de salud, Sí. ya no vamos a ir a inscribir a esposos e hijos a esa inscripción, todo se va a hacer a través de este registro. Ya, claro, vas a dar de alta. Incluso en el tema de derecho a dientes. ¿Ah? No sé si has tenido alguna experiencia ya de habilitar el registro tú de febrero a esta fecha. No sé, ¿has intentado hacer en el registro de derecho a dientes? ¿No lo han hecho todavía? La mayoría creo que no ha hecho. Nadie todavía ha hecho registro, ¿no? Sí, alguien ha tenido que haber metido la mano ya, porque eso está obligatorio desde febrero. Pero de todas maneras, mañana vamos a verlo sin el tema del registro, ¿ya? Pero como te digo, yo lo veo muy difícil. Mira, ¿cómo está la secuencia de normas? Ese problema es en la práctica pasada. ¿Cómo es la secuencia de normas? La secuencia de normas es que las resoluciones del ministerio han salido a nivel de macro para decir sale el plan de registro, pero en la operatividad del mismo se da con una resolución de superintendencia, que no necesariamente va a ser justamente con salud. Habrá que ver si es salud adecua ese procedimiento directamente de acuerdo a lo que dice el de registro. Pero ya automáticamente, como digo, ya el problema que justamente me preguntó otro colega era el problema de la partida de nacimiento, ¿no? Ya es una que hay que esperar a que en agosto se habilite, porque dice versión prueba. La que vamos a ir a la versión prueba. Habrá que ver que habilite justamente esa opción. ¿Ya? Ok, bien. A 5 días hábiles de ocurrirse el evento, baja, ya lo habíamos visto, al día siguiente de la fecha de término de la prestación de servicios o la suspensión, ¿no? A fin de que la condición del pensionista, a fin de la obligación de realizar aportes a salud, ¿no? Bien, seguimos en resumen. Novedad, entrega de constancia, que nos dice acá. Entrega de constancia, alta en el registro. Tengo que entregarle a constancia alta de registro y tengo que tener un archivador de esto, ¿ah? Tengo que tener un archivador de esto, nuevamente lo estoy repitiendo, en el cual se verifique lo que es el día hábil siguiente al inicio de la prestación de servicios. 2, la modificación o actualización de datos. Y 3, la baja en el registro si es que el trabajador no lo solicita, ¿no? La entrega de la constancia puede realizarse mediante entrega física de preferencia. Electrónica, como les decía, hay que probarlo. Es un caso extremo, ¿no? Electrónica, la empresa queda en Tacna y el trabajador está en Tumbes. No le puedo mandar, dicen, bueno, por courier, bueno, hay que ver, bueno, está de todas maneras el tema de electrónica. Muy bien. Vamos a este tema también, es importantísimo. A ver, vamos a este tema importantísimo. La pregunta más obvia que me dicen es, ya, a ver, me dices que derecho a dientes, trabajadores, empleador, significa que hay un montón de información de la planilla, ¿no es cierto? Y ese montón de información de la planilla, me dicen, significa que voy a tener que digitar todo, ¿no? O en algún caso me dicen voy a tener que cargarlo en mi sistema, ¿no? Importante, la SUNAT ha hecho ya una carga inicial de información y el trabajo que nosotros tenemos que hacer es validación, ¿ya? Como vemos acá, la SUNAT ha considerado la información dada en los PETs presentados en los periodos de marzo, abril o mayo de 2001. En general, a todos los PETs que hayan sido presentados al 30 de junio. Ha tomado el PET más reciente y lo ha subido. Entonces, información que hay que validar. La información de julio, ¿no? La información de julio que tengo que validar de todo este mes. ¿Por qué? Porque se ha colocado la data de la información de que presenté en julio, ¿no? Que es la de junio. Si yo he presentado, por ejemplo, he dado de alta a un trabajador el 15 de junio, el 16 de junio, ¿eso cuándo lo he declarado? En julio. Quiere decir que la SUNAT no lo ha tomado en cuenta en este registro. Entonces tengo que verificar mi información de lo que he declarado en la planilla electrónica
con lo que está en Interregistro. Ese sí es el trabajo que vamos a tener que hacer, ¿ya? Exportarlo a Excel, filtrarlo, verificar las condiciones que se cumplan, para ver. Sobre todo hay que tener cuidado con toda la información de los periodos junio y julio. Ya, aunque julio me dicen puede estar en el Interregistro, pero hay cosas que pueden haber que vayan a quedar el camino. Entonces, todo lo que es la información de los trabajadores, de los derechohabientes, de trabajadores y empleadores, bueno, empleador no hay mucha necesidad, de los periodos tributarios de junio y julio, hay que validar. ¿Cómo hay que validar? Bueno, vamos a ver más adelante, lo exportamos a Excel, hay que filtrar, hay que ver si cumple todas las condiciones. A lo mejor ese trabajador nos dijo, nos dijo, por ejemplo, el 1 de julio nos dijo, ¿saben qué? Me acabo de casar, ¿no? Bueno, cambio mi estado civil, ¿no? Entonces, eso no está en la base de datos de SUNAT, porque la SUNAT ha levantado data al 30 de junio, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. La situación de trabajo corresponde a activos, se encuentra identificado con DNI, bueno, etc. Entonces, lo que tengo que tener cuidado con el tema de la carga inicial es, voy a tener que exportar la información que tengo en este registro y voy a tener que verificar con lo que yo tengo en mis planillas, ¿ya? Ese es un tema fundamental, ¿ya? A nivel de todo lo que es documentación, a nivel de todo lo que es derechohabientes, datos, qué cosas más pueden haber. Hay una suerte de SUNAT, que vamos a ver esto, casos que no olvidan haberse inscrito. Hay una suerte de lo siguiente. SUNAT, cuando dio la resolución 183, haga una suerte de anexos. O sea, ¿qué es lo que yo espero? De la planilla electrónica que yo tenía en formato original al Interregistro, hay muchos datos adicionales que hay que considerar. Por ejemplo, les cito uno, a ver, de los muchos, que hay una tabla en Excel, mañana en la web les voy a mostrar de dónde sacar esos datos igual. Por ejemplo, les voy a citar un dato. Cuando ustedes colocan la planilla electrónica, simplemente colocan un domicilio, ¿no es cierto? El domicilio que encuentran en el DNI, nada más. Pero sin embargo, si ustedes van al T-Registro, el T-Registro te da la posibilidad de considerar dos domicilios: un domicilio de RENIEC y otro domicilio para efectos de el centro de adscripción donde se va a atender para esa salud. Por ejemplo, eso antes no había, y así como eso hay varias situaciones. Entonces tenemos que eso ver y verificar al momento de trabajar en el T-Registro. Para ello, SUNAT nos ha dado unos archivos de Excel en el cual están todas las modificatorias que tenemos que ver y que tenemos que validar en tablas, que son mañana les voy a dar cuando veamos operatividad. Bien, a ver, situaciones como la siguiente. Antes de ver esto, pasó lo siguiente. A ver, me dice, una colega me decía, ¿saben qué? Yo he creado una empresa y esa empresa ha empezado a declarar a partir del 1 de julio, entra el 1 de julio, ¿no? Entonces viene lapsus, 1 de junio. Yo he presentado ya la planilla electrónica en la quincena de julio, ¿sí? Y sabes que quería colocar derechohabientes, no podía, ¿no? Entonces ahora ingreso al T-Registro y resulta de que no hay datos, me dice. ¿Por qué no hay datos? Porque solamente SUNAT ha considerado toda tu información al 30 de junio, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas o errores pueden haberse presentado en la carga de datos y que te generen problemas cuando tú trabajes el tema del T-Registro? Primero, el número del DNI y la fecha de vencimiento no coinciden con la información en RENIEC. Es decir, si tú, por ejemplo, no tenías la costumbre de cada vez que había ingreso de un trabajador o de un derechohabiente, tenías la costumbre de validar, es decir, sacarse el archivito, subirlo a clave sol, validar, sacar otro archivo y de tal manera que te coloque ahí todo con hasta verde, no tenías esa costumbre, entonces sencillamente vas a tener problemas de ese tipo. A lo mejor se te fue ahí un dato y no va a aparecer en el T-Registro. 2. No va a haber datos siempre y cuando el empleador no haya presentado los PET 601 de marzo, abril o mayo de 2001. Si no ha presentado PET 601 en esas fechas, de esos periodos, pues no hay data. Otra,
El empleador presentó el PDT de marzo, abril o mayo del 2011 después del 30 de junio. ¿Ya? Tampoco va a tener data porque solo hasta el 30 de junio sí son cortos. Vínculos que se hayan iniciado en los meses de junio y julio, lo que les decía, vínculos en junio y julio. Por ejemplo, cambio de estado civil, por ejemplo, el tema de hijos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa información. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño receso para los servicios, todo, unos 10 minutos, ¿sí? 10 minutos, 15 minutos, ¿ya? Para luego continuar con este interesante tema. Luego vamos a entrar a otro capítulo.